Buenos días, hermanos. Es extraño, la verdad, de estar en un momento así, predicando de una manera tan diferente. Sin embargo, aún así considero y confío plenamente en el Señor, en que Él está en pleno control de todo esto y que podemos entregarnos a Él para que Él nos hable utilizando este medio. Así que, queridos hermanos, a los que me estén viendo, los invito a orar conmigo y pedirle al Señor que nos guíe. Bendito Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y sabemos que tu soberanía y tu poder no reducen en ningún momento. Que en este momento podemos entregarnos a ti confiando en que tú nos vas a hablar, Señor. Te ruego por mí mismo que tú me utilices, Señor, para ser un buen portavoz y un buen medio de tu palabra, Señor. Que nuestros corazones estén abiertos a tu voluntad y a buscarte, Señor. A querer engrandecer tu reino, a querer buscar, entender qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nos entregamos a ti, te pedimos que nos abres por tu palabra, Señor. Nuestro corazón y nuestra mente son tuyos, Padre. Por Jesús te pedimos esto y nos entregamos a ti. Amén. Hermanos, la verdad es que estos tiempos, estos días son extraños para muchos de nosotros. Son cosas que no se han vivido en los últimos años en esta ciudad, en este país. Desde que yo tengo uso de razón, al menos, no me ha ocurrido en ningún momento que yo no pueda salir con libertad donde quiera, que los eventos a los cuales estaba acostumbrado se cancelen. Peor aún que algo como la iglesia a la cual estamos tan acostumbrados que sea cual sea la situación, sea suspendida la reunión como tal. Es extraño realmente que mucha gente no quiera salir de su casa, que haya temor entre las personas. Sé que en muchos países está prohibido directamente salir, que la gente está obligada a trabajar desde sus casas. La gente que está en cuarentena incluso tiene un castigo penal si es que salen en un momento inadecuado o salen de sus casas directamente. Para mí esto realmente no se asemeja a nada. Quizás lo peor que hemos vivido es lo que ha pasado hace unos meses, ¿no? Con toda la inestabilidad social que ha habido, los actos vandálicos, el temor que había entre la gente de sus casas, de sus posesiones y de su vida misma. Pero aún en esa situación no hemos dejado de reunirnos como iglesia, no hemos dejado de tener una reunión como tal. Entonces, esto yo creo que para nuestra mente y para nuestra costumbre es realmente extraño. Y quizás la pregunta de muchos es, ¿Dios sigue en control? ¿Tenemos que hacer las cosas como siempre las hacíamos? ¿Qué ha cambiado? Como les digo, para mí es realmente extraño estar aquí predicando frente a una cámara en vez de a muchas personas como normalmente es. Pero aún así, el Señor es soberano y confío que esto y estos problemas están bajo su control, están dentro de su voluntad. Y todo el desarrollo de esta enfermedad que quizás nos es tan amenazante, causa tanto miedo y cambia nuestro estilo de vida completamente, está dentro de su soberanía. Así que, hermanos, en estos momentos de incertidumbre, de desconfianza, de temor, yo como cristiano debería preguntarme cómo debería actuar ahora, qué debería hacer. Debo quizás entrar en pánico y ir como loco a un supermercado, comprarme todo el alcohol en gel que pueda, llenarme de víveres, todas las cosas desinfectadas, no salir, encerrarme con un barbijo, quedarme en mi casa y rogarle al Señor no contagiarme, o peor aún, que mis seres queridos, quizás mis padres o personas mayores que yo conozca no se contagien. O quizás otras personas, otros cristianos, otros miembros de nuestra congregación tienen una idea diferente y dicen, no, es una exageración total, cancelar la reunión como tal y no reunirnos. Eso es una demostración de falta de fe. ¿Qué deberíamos hacer? Hermanos, creo que nuestra actitud debería ser entender que el Señor sigue en control. Y el Señor esto nos muestra en su palabra, así que los voy a invitar a leer la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 19 al 25.
el Señor nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Cómo reaccionamos como cristianos en estos tiempos de aislamiento y de incertidumbre? Veo en este pasaje que el autor de Hebreos nos da una respuesta inicial a qué tenemos que hacer como cristianos constantemente, lo cual es acercarnos al Señor. Dice: acerquémonos a Él. Puede que físicamente el edificio de la iglesia se nos haya alejado, que las reuniones cristianas como tal se hayan cancelado, que no podamos estar reunidos en nuestras reuniones de célula o quizás en nuestras reuniones de grupos homogéneos, de jóvenes, de parejas, de señoras o todas aquellas reuniones con normalidad. Pero, hermanos, tenemos que recordar en todo momento que en ninguna manera eso quiere decir que Dios se haya alejado de nosotros. Más bien, el Señor otra vez nos dice: acerquémonos a Él. Recordemos que el Señor no está encerrado entre cuatro paredes y tampoco está encerrado en los cuerpos o en las vidas únicamente de las personas que se reúnen en su nombre. El Señor está por encima de esto y aún podemos acercarnos a Él. El autor de Hebreos nos habla como a judíos, como a hebreos, que entendían bien lo que es el lugar santísimo. Ahora, para entender este concepto, tenemos que regresar un poco el tiempo y tenemos que remontarnos a las épocas del Antiguo Testamento. En el templo de Dios, el templo que Dios le había mandado a Moisés a construir y que posteriormente Salomón es el que lo construye y que a su vez también se ve reflejado en el tabernáculo de reunión en cuanto a su funcionamiento, vemos que este lugar, el lugar santísimo específicamente, era la porción más importante del templo y del tabernáculo de reunión. En el templo consistía en un cubo de más o menos 10 metros por cara, en el cual en su centro se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto era el lugar que contenía las tablas de la ley, aquel lugar donde Moisés había escrito los 10 mandamientos mandados por Dios en el monte Sinaí. Este objeto, el arca del pacto, las tablas de la ley que estaban ahí, tenían un significado directo y una representación directa, la cual era la morada de Dios entre su pueblo. La presencia de Dios estaba directamente representada en esta arca, en el arca del pacto. No era tan solo un símbolo, no era solo una representación. Si es que vamos al libro de Primero de Reyes, en el capítulo 8 hay una descripción clara de cómo la gloria de Dios desciende a este lugar y llena este lugar, estaba en el lugar santísimo. Realmente Dios muestra que estaba haciendo su morada de este lugar. Ahora, debido a esto mismo, no se podía acceder al lugar santísimo. No había forma de que un judío normal, peor aún así un gentil, pueda acercarse al lugar santísimo, entrar. ¿Por qué? Porque moría inmediatamente. La única forma de poder entrar era estar autorizado por Dios. Dios autorizaba únicamente a un levita, al sumo sacerdote, a entrar una vez al año, durante el día de la expiación. ¿Para qué? Para poder presentar el sacrificio sobre el cual se cargaba el pecado de los judíos. Este cordero. Solamente en ese momento se podía entrar. Y el sumo sacerdote no podía fallar de ninguna manera. El sumo sacerdote tenía que mantener una vida de perfecta santidad. Sus pecados tenían que haber sido limpiados por el Señor. Tenía que haber mantenido una vida irreprensible, todo un sistema sacrificial y un sistema de ritos específicos para este momento. Físicamente tenía que mantener igual un nivel de perfección extremo, tenía ropas muy específicas para este momento, a tal punto que incluso su ropa interior tenía que ser de cierta forma y estar en cierto estado específico.
Dios exigía para poder entrar al lugar santísimo un estado de perfección total. Si uno no cumplía eso, si el sacerdote no cumplía eso, no podía entrar, moría instantáneamente. A tal punto que se dice que en muchos casos se amarraba una cuerda al pie del sacerdote para que si entraba y moría, se lo pueda sacar del lugar santísimo. Las condiciones eran muy específicas, muy exigentes en cuanto a al acercamiento a Dios mismo. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos es el camino abierto. Es lo que nos dice este pasaje de Hebreos. El lugar santísimo representaba la gloria de Dios, la santidad de Dios en contra del pecado del hombre. El hombre no puede acercarse a Dios si no está bajo las condiciones específicas que Dios exige. Sin embargo, ahora este pasaje nos dice que el velo se ha roto. Vemos que Jesús ha roto el velo a través de su carne, a través del sacrificio que Él ha hecho. ¿Cómo? Él ha cumplido lo que se exigía para poder entrar al lugar santísimo. Él es nuestro sumo sacerdote, como dice este pasaje, el sumo sacerdote perfecto. Podemos entrar confiadamente en Él porque no hay ninguna mancha en nuestro sumo sacerdote. Él es la única entrada. Dios mismo declara que Jesús ha cumplido las especificaciones necesarias, los requisitos necesarios para poder entrar a su presencia. Cuando Jesús, después de ser bautizado en el río de Jordán por Juan el Bautista, sale y Dios declara: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Jesús complacía al Padre, por lo tanto podía acercarse a Él, podía entrar al lugar santísimo y presentar el sacrificio de forma perfecta. ¿Cuál era su sacrificio? Su propia vida, Él mismo. No había forma de que su sacrificio no sea acepto, pues Él era el sacrificio perfecto y Él es el sumo sacerdote perfecto. Por lo tanto, ahora Él, al ser nuestro sumo sacerdote, dice que ha abierto el camino para que podamos entrar a su presencia y podamos entrar confiadamente a este lugar santísimo donde la gloria de Dios está. Gracias a esto ya no hay un edificio, ya no hay un templo. No hay tampoco una persona específica que tenga que interceder por nosotros y presentar nuestro sacrificio. Jesús es nuestro sacrificio y Él mismo es quien lo presenta. No hay un velo que nos separe. Por lo tanto, Dios es completamente accesible para nosotros. No está encerrado por cuatro paredes. No está encerrado aún por las cuatro paredes en las cuales estamos acostumbrados a venir los domingos y algunos otros días de la semana. Dios y su reino son alcanzables, están a nuestras manos. Es por eso que en el verso 22 del pasaje que hemos leído, el mandato es acercarnos a Él con un corazón sincero. Ahora, ¿por qué dice sincero? Simplemente quiere decir que podemos acercarnos sin tener que ocultar nada. No necesitamos acercarnos como un niño que sabe quizás que ha hecho algo mal a su padre y tiene que esquivar ciertas cosas o evitar que ciertas cosas se muestren. Podemos acercarnos a Dios claramente con nuestro corazón tal y como somos, como un corazón verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado por nosotros. En fe podemos acercarnos. También podemos acercarnos a Él en confianza gracias a esto. En plena certidumbre de fe, como dice el pasaje. Sabemos que nuestra fe no es vana, que nuestra fe es en aquel que ha cumplido a perfección, como estamos diciendo ahorita. Nuestra fe está puesta en Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien ha cumplido los requisitos y que nos permite entrar en la presencia de Dios. Dios mismo nos permite, a través de su Hijo, entrar a su presencia. Ahora, nuestra fe en las promesas de Dios precisamente también es confiable por eso, porque sus promesas no fallan. Jesús, al ser nuestro sumo sacerdote, es el que hace que todo esté perfecto de acuerdo a las condiciones de Dios. Por lo tanto, su fidelidad es perfecta completamente. Podemos decir que Jesús es fiel realmente, pues Él puede hacerlo. Ya no tenemos una mala conciencia, nuestros pecados han sido pagados. Estamos limpios, lavados por agua pura, dice el pasaje. Esta agua pura representa el bautismo del Espíritu que nos ha lavado. Nuestros pecados han sido lavados, por lo tanto podemos acercarnos.
Entonces, hermanos, si podemos acercarnos, si hemos sido lavados, si tenemos la conciencia limpia gracias a esto, si Jesús está intercediendo por nosotros, si Él es nuestro sumo sacerdote, si creemos en Él, creemos en su sacrificio en la cruz, entonces acerquémonos a Él. No porque no podamos acercarnos entre nosotros o no podamos acercarnos a la iglesia en este tiempo, no podamos reunirnos y congregarnos como siempre lo hacemos. Eso quiere decir que nos vamos a alejar de Dios en alguna manera. El camino está abierto y el camino continúa estando abierto. No se ha cerrado de ninguna manera. El Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue siendo rey, el Señor sigue siendo dueño de nuestras vidas, dueño de este mundo y está en control de la enfermedad o del caos que pueda ocurrir en estos días. Ahora, sabemos que podemos acercarnos a Él, eso nos está diciendo claramente. Continuamos con el pasaje y vemos que se nos manda a mantenernos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Ahora, esto es que una vez que nos hemos acercado, podemos acercarnos a Dios, nos tenemos que mantener firmes. Si nuestro acceso a Dios está abierto y no está limitado por nada, tenemos que estar firmes en Él. Es básicamente lo que nos está diciendo. No hay algo que por perderse o algo así impida que nosotros podamos seguir con Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Tenemos que apoyarnos en esta esperanza, es básicamente lo que dice el pasaje. ¿Esta esperanza en qué está basada? En algo firme. Hermanos, ¿alguna vez han intentado estar firmes sobre una superficie que no es firme? Apoyarse, agarrarse de algo que no es firme y tratar de estar firmes. ¿Alguna vez han intentado subirse a uno de esos juegos de agua donde hay un objeto inflable, a veces un tubo, una especie de colchón, y pararse ahí de manera firme? Es sumamente difícil, yo lo he probado en carne propia, es 2 segundos estar parado, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el piso, el objeto del cual nos estamos agarrando, no es firme. Nuestra firmeza está definida directamente de qué nos estamos agarrando, en dónde nos estamos parando. Pero estamos diciendo que nuestra esperanza está puesta en algo que sí es firme. ¿Qué es eso? Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Estamos dando vueltas alrededor de Él. Este pasaje nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que nos permite acercarnos al Padre, al lugar santísimo. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en Cristo, no está puesta en nuestras obras, no está puesta en lo que nosotros hacemos. Tampoco está puesta en los médicos o en los científicos que están buscando curas a la enfermedad en este momento. Estamos firmes precisamente porque firme es Jesús, firme es Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro apoyo. Si es que nos vamos a 2 Timoteo 2, versículos 12 al 13, leemos: si sufremos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel más allá de nosotros mismos. Nuestra cercanía a Él y nuestra firmeza de poder permanecer en Él está basada precisamente en el hecho de que Él es fiel y que nuestra esperanza está puesta en Él. Nos apoyamos en el Señor Jesús como la roca, nos paramos en Él y nuestra fidelidad está directamente supeditada a Él. Hermanos, para mí esto es un gran alivio, sobre todo en estos tiempos en que parece que todo es inestable y no sabemos realmente qué va a pasar. Nuestra fidelidad, nuestra capacidad para mantenernos firmes en el Señor no proviene de nosotros mismos. Somos completa y enteramente capaces de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por su propia fidelidad. Podemos estar fieles a su lado, podemos estar cerca a Él, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no porque seamos muy buenas personas o tengamos una fe muy grande o algo bueno en nosotros, sino porque Él es fiel a sus propias promesas y Él ha prometido que el camino al lugar santísimo está abierto, que nuestros pecados han sido lavados con agua pura. Nuestra esperanza está puesta precisamente en eso. A mí todo esto, hermanos, me hace ver y me hace pensar que no importa
que algo como el coronavirus que ahora nos está molestando tanto. O hace un par de meses que hay un montón de gente con actitudes vandálicas que esté amenazando nuestra seguridad, que esté amenazando nuestras posesiones, nuestras familias, el lugar en el que vivimos. Que quizás sentamos ahora que no podemos hacer nada alrededor de esta enfermedad. Que si nos contagiamos, está todo perdido o está perdido para nuestras familias. No. Fiel es nuestro Señor. Y lo que realmente importa, que Él es nuestro sumo sacerdote y que podemos estar con Él, sigue estando ahí completamente firme. Quizás, hermanos, de aquí a unos días, un par de semanas o un mes, el Estado directamente prohíba hacer reuniones incluso de tamaños medianos o pequeños. Quizás no vamos a poder reunirnos realmente durante mucho tiempo, 1 o 2 meses, no sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero hermanos, su reino sigue estando al alcance de nuestras manos, el Evangelio sigue siendo predicado. El reino de los cielos se ha acercado, eso sigue siendo una verdad. No se ha alejado el reino de los cielos por el coronavirus o por cualquier enfermedad o cualquier cosa. La palabra del Señor sigue llegando a nosotros. La palabra del Señor sigue estando ahí, podemos estudiarla y podemos verla. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Nos prometió que tenemos acceso a Él. Tenemos acceso libre por un sumo sacerdote perfecto. Otra vez, Dios sigue siendo Dios. El Evangelio sigue estando ahí. Nuestra capacidad de acercarnos a Él sigue estando ahí. Seguimos avanzando y dice, considerémonos los unos a los otros, en el versículo 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos los unos a los otros. O sea, estemos pendientes los unos de los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora viene lo complicado, ¿no? ¿Cómo nos estimulamos los unos a los otros y quizás no podemos vernos los unos a los otros, no podemos tener nuestras reuniones? Quizás no podemos escuchar las palabras de nuestro líder o de nuestro pastor como siempre lo hacemos. Esto va en contra de aquello a lo que estamos acostumbrados. Claro, se hace más difícil. Pero hermanos, recordemos lo que he estado diciendo yo desde hace unos minutos. El acceso al Padre está cerrado. El acceso no está cerrado. El acceso al Padre, al lugar santísimo, sigue abierto. Eso quiere decir que de ninguna manera estamos limitados a reunirnos en el nombre del Señor solo porque la iglesia no pueda reunirse. Hermanos, podemos reunirnos en grupos más pequeños. Quizás algunos piensan que el culto está directamente supeditado y nuestra capacidad de adorar al Señor y de recibir palabra está directamente dependiente de un pastor o de un grupo de ancianos o de un líder. De ninguna manera esto es verdad, hermanos. La presencia del pastor y de los ancianos no es algo indispensable para que nosotros podamos acercarnos al Señor. No necesitamos un grupo de alabanza que esté tocando aquí atrás para que podamos cantar al Señor. No necesitamos cosas muy elaboradas. Tenemos que regresar a las cosas básicas sobre las cuales Dios nos ha dicho que podemos acercarnos a Él y podemos adorarle. El orar, el estudiar su palabra, el cantar. Todo sigue estando completamente disponible para nosotros, aunque sea en grupos muy pequeños. Hermanos, esto no quiere decir que yo esté quitando la autoridad o esté desestimando el trabajo de la iglesia misma. Es cierto que el Señor mismo manda a que haya una sujeción a los pastores y que la cabeza de la iglesia son los ancianos. Y que ellos definen el cómo, el lugar, el ahora y la forma en la cual se predica y se hacen las cosas. Pero en estos tiempos que son complicados, que son difíciles, eso no quiere decir que nosotros ya no podamos hacerlo. Recordemos los inicios de la iglesia cristiana en el libro de Hechos, cómo Pablo salía e iniciaba iglesias que muchas veces eran en casas de hermanos, simplemente, eran pequeñas reuniones. Recordemos a la hermana Lidia en Filipos, la cual dio su casa para que los cristianos puedan reunirse ahí. Seguramente era un grupo pequeño, que no excedía al inicio 10 personas quizás. Y se reunían y adoraban al Señor en ese grupo y estudiaban su palabra. Y funcionaban como iglesia.
aunque no era una capilla, no era un salón como el que tenemos. Quizás no se parecía en nada a la idea de iglesia que hoy en día tenemos. Quizás no había un pastor adelante, solo era Pablo enseñando lo que el Señor le había revelado. Vemos también que en la ciudad de Tesalónica, ¿quién recibió a Pablo? A Jasón, y fueron a atacarlo a su casa en algún momento. Eso quiere decir que estaban reunidos en su casa, que igual era un grupo pequeñito, que probablemente su culto se realizaba ahí, que la adoración al Señor y el estudio de la palabra se realizaba ahí, en un grupo pequeño. La verdad, hermanos, es que aquí en nuestra iglesia y probablemente en la ciudad de La Paz, un concepto que se ha perdido es la idea de culto familiar. En este momento específico en que nosotros no podemos reunirnos todos en el salón de la iglesia, quizás no podemos tener nuestra reunión de jóvenes o nuestra reunión de señoras como siempre lo tenemos, pero muchos de nosotros seguimos teniendo una familia creyente y podemos reunirnos en nuestra casa y tener un culto familiar como tal. El padre, como cabeza del hogar, es responsable por la salud espiritual de su familia, de su esposa y de sus hijos, y aún de aquellos que estén en su casa. El Señor no es predicado solamente dentro de la iglesia, es predicado dentro del hogar. ¿Qué mejor momento que ahora para organizarnos un poco y empezar un culto familiar entre nosotros, hermanos? Ahora dirán, ya, muy bien, yo soy un cristiano solito, que quizás vivo solo, o quizás mis familiares inmediatos no son creyentes. Creo que también podemos reunirnos en un grupo pequeño, quizás de vecinos o de amigos que vivamos relativamente cerca, y adorar al Señor. En Deuteronomio 11:19, refiriéndonos a la palabra de Dios, Moisés nos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Era responsabilidad de los judíos, padre, madre, hablar de la palabra de Dios constantemente. No eran solamente ovejas que iban y escuchaban lo que Moisés les decía o que quizás los ancianos les decían o que posteriormente, no sé, los fariseos o semejantes maestros enseñaban. Ellos tenían la obligación de hablar de la palabra en sus casas y cuando estén caminando. Recordar las cosas que Dios había hecho, recordar sus promesas, recordar cómo los había sacado de la esclavitud en Egipto. Esto sigue siendo completamente válido para nosotros. Hablamos de la palabra de Dios en nuestras casas, hablamos de la palabra de Dios a nuestros hijos, hablamos de la palabra de Dios a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestro amigo con el cual nos vamos a reunir quizás a ver una película, a comer algo, en un grupo muy pequeño. En estos días realmente, ¿dónde más deberíamos hacerlo? Podemos reunirnos en grupos pequeños familiares, leer juntos un pasaje de la palabra y estudiarlo. Se pueden cantar un par de canciones a capela. Se puede bajar una pista, ahora es muy fácil. O sea, aquel que no puede entrar a YouTube y poner una pista para cantar es realmente porque no quiere. No necesitamos un grupo de alabanza, no necesitamos algo muy estructurado. Podemos reunirnos en nuestras casas y estudiar. Aún la transmisión de este sermón es algo que nos muestra que hoy en día es mucho más fácil. Espero que se estén reuniendo y escuchando y que la siguiente semana se haga lo mismo o que se escuche quizás un sermón grabado de algún otro predicador, pero que se lo haga. De verdad estoy convencido, hermanos, de que una de las mejores maneras de crecer en nuestra fe y alentarnos los unos a los otros, de exhortarnos, como dice este pasaje en Hebreos, de estar firmes en nuestra esperanza, es hacer reuniones así pequeñas, otra vez cultos familiares, donde se estudie la palabra de Dios, donde se ore, donde se cante el Señor. El Señor sigue ahí, está al alcance de nuestra mano, podemos ingresar al lugar santísimo. ¿Qué mejor momento que ahora, hermanos, que practicar estas cosas que quizás realmente se han abandonado? Quizás mucho hemos esperado que la iglesia sea el lugar específico
donde la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Esperamos que quizás llevando a nuestros hijos a la congregación ellos van a aprender del Señor. Sí, es una ayuda y es correcto y es un mandato que nos congreguemos como está diciendo este pasaje. Pero el congregarse no es solamente venir a la iglesia. El congregarse es juntarse como hermanos para adorar a Dios. Juntos exhortarnos, juntos impulsarnos, juntos avanzar adelante. Lo que dice otra vez el versículo 24, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso tenemos que hablar entre nosotros, comunicarnos entre nosotros, tener pequeñas reuniones, no olvidarnos de lo que está pasando. Porque haya una prohibición o porque estemos siendo muy precavidos en este tiempo y no querramos enfermarnos y arriesgar la vida de nuestros hermanos, no quiere decir que el Señor se ha alejado, no quiere decir que su palabra se ha alejado. Depende de nosotros, en muchos casos como líderes de familia, como jefes de hogar. Los hijos también pueden influenciar a sus padres. Reunirse y seguir hablando del Señor y que la palabra del Señor realmente esté rondando nuestros corazones. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor va a venir, hermanos, aunque haya enfermedades o no haya enfermedades acá, aunque podamos reunirnos o no podamos reunirnos. Sus promesas son perfectas y son claras. No hay razón alguna para pensar que Él no va a cumplir. Así que cumplamos con el mandamiento de congregarnos. ¿Cómo? Cultos familiares, grupos pequeños. Mantengámonos alrededor de la palabra en estos tiempos complicados. Hermanos, ahora con la tecnología que tenemos, con los recursos que tenemos, es más fácil estar conectados. El acercarnos entre nosotros, el comunicarnos una palabra de aliento, el exhortarnos, el animarnos al amor y a las buenas obras, es tan fácil como escribir un mensaje por WhatsApp muchas veces. Sabemos que el WhatsApp se ha convertido en un mal necesario, que muchas veces es una gran fuente de distracciones, pero la verdad es que también podemos utilizarlo bien. Podemos utilizarlo como una herramienta para cumplir lo que estamos viendo acá. Para acercarnos al Señor y ese acercamiento comunicarlo a otras personas. Sobre todo en estos tiempos, sobre todo ahora que se ha vuelto complicado. Podemos mandarnos un video, podemos mandarnos una palabra, podemos mandarnos una prédica. Podemos incluso llegar a tener reuniones virtuales. Es posible. No hay razón, hermanos, para que incumplamos lo que está diciendo acá, que no dejemos de congregarnos. Quizás no nos vamos a congregar acá en Alto Brajes como lo hacemos cada domingo. Pero sí podemos hacerlo, hermanos, de manera más pequeña, utilizando los recursos que tenemos, haciendo reuniones familiares, cultos familiares. Quizás teniendo todavía nuestras células, depende de cada uno según lo que hemos dicho en la iglesia. Analicemos las cosas, veamos con prudencia, confiando en el Señor, que Él está bajo control de todo. Si podemos reunirnos o no. Y eso es congregarse, hermanos. Eso también es iglesia. Eso es el cuerpo del Señor reunido para adorarle a Él. Un cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Hermanos, en este tiempo aprovechemos. Quizás nuestros vecinos también van a estar abiertos a una pequeña reunión en nuestras casas, a invitarle a un café, a hablar de la palabra. Es un tiempo en el que los corazones están abiertos, que la mies está lista para ser cosechada. El Evangelio de ninguna manera se ha vuelto más difícil de predicar. Quizás es más fácil, más bien. Así que, hermanos, los invito nuevamente a que en este tiempo atendamos a qué es lo que debemos hacer ahora que es tan difícil congregarnos. Que nos acerquemos a Dios, que nos mantengamos firmes en Él y que nos congreguemos. Con nuestras limitaciones, sí, pero que nos congreguemos. Que sigamos estudiando, que sigamos orando y que sigamos alabando. Oremos, hermanos. Señor, confiamos en que tú eres fiel. Confiamos en tu absoluta soberanía.
Confiamos en que tu reino está a nuestro alcance, Señor, que el Evangelio sigue siendo predicado y que aún en la enfermedad, en la plaga y en la peste, Señor, tú estás ahí y podemos confiar en ti. Y no tenemos razón alguna, Señor, para alejarnos de ti, del estudio de tu palabra. No tenemos razón alguna para dejar de orar. No tengamos razón alguna para dejar de ser una iglesia, Señor. Tú sigues siendo Rey. Tú sigues siendo el dueño de nuestras vidas. Nosotros seguimos siendo tu pueblo, seguimos siendo tu iglesia, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu a comportarnos como tal, a ser buenos administradores de tu palabra, buenos guías espirituales en nuestro hogar, de ser así, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Clamamos a tu nombre confiando en que tú eres el que nos podemos el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación, Señor, en ese sentido. Confiamos en ti, Padre, y nos entregamos a ti por Jesús.